Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar donde nos quedamos el otro día con la grabación del, del vídeo de las sectas coercitivas. Nos quedamos porque el programa solamente nos da un límite de tiempo y no pude terminar. Comenzar evidentemente no íbamos a poder finalizar tampoco. Entonces, en lugar de quedarme en el párrafo que me quedé, voy a comenzar desde, por ejemplo, lo que era la inducción, que era lo que estábamos hablando, la inducción de emociones negativas dentro de esos grupos. Entonces voy a empezar a... Sé que va a haber dos o tres párrafos que van a repetirse, pero es de la única manera que puedo a llegar otra vez a poder finalizar el tema. Como bien os he dicho, voy a comenzar por la inducción de emociones negativas. El interés final del uso de estas estrategias emocionales es la transformación de las actitudes y conductas de los miembros del grupo. En la eliminación de conductas, su moldeamiento o fomento de otras nuevas adquiere gran importancia el uso tanto de promesas y amenazas por un lado como de premios y castigos por el otro. Quienes ejercen la autoridad en una secta, sobre todo el líder máximo, con frecuencia imparten premios y castigos de formas arbitrarias, al objeto de hacer demostraciones expresas de su poder, reavivar el sentido de la disciplina y de la obediencia en sus súbditos y acrecentarles la incertidumbre y dependencia hacia la autoridad. El uso caprichoso de la clemencia y de la severidad a la hora de aplicar premios y castigos provoca incertidumbre y confusión acerca del correcto cumplimiento de las normas, a la vez que miedo y sumisión a la autoridad. El recurrir a normas inespecíficas y no explicitadas da un alto margen de maniobra a quienes ostentan el poder en cualquier organización. El castigo resulta uno de los métodos más eficaces de control. Sirve para despertar en el sujeto el temor y la ansiedad, a infundir la vergüenza y el sentimiento de culpa. Lo mismo sucede con la amenaza, pues tanto en su forma disuasiva como en su forma compulsiva es una promesa de castigo que de hecho provoca por sí sola un daño, por lo que su eficacia es comparable a la del propio castigo. En un sectario, cualquier transgresión de la doctrina pensada, ejecutada o incluso simplemente deseada puede representar la aparición del sentimiento de culpa. Además, si un adepto detecta una transgresión en otro compañero, se sentirá obligado a transmitirla a la autoridad, siempre pensando en el bien del compañero, supuestamente desviado, y del grupo en su conjunto. Este fomento del espionaje mutuo de comportamientos deja traslucir la gran fuerza de la presión de grupo para el sometimiento del control social y de la identificación y homogeneización colectivas. Para liberarse de la culpa, la forma común es el retorno a la conformidad con la doctrina, la vuelta al redil. Este regreso, además de arrepentimiento, suele precisar también la confesión con sus consiguientes muestras de debilidad y de compunción que hagan creíble ese arrepentimiento. En algunos casos, además, se realizan confesiones en público, envueltas casi siempre en un clima de sobrecargada emocional, que facilita el llanto y agitación del sujeto durante la vivificación de la culpa, para conducirle luego a la posterior catarsis aliviadora y al reencuentro ya purificado con los demás adeptos. En la mayoría de las sectas coercitivas, el control sobre el sujeto alcanza a los aspectos afectivos y sus diferentes expresiones,
tales como el establecimiento de parejas y la conducta sexual. El pautar conductas referidas a una expresión tan íntima como la sexual es un buen indicador del alcance del control emocional y conductual en las sectas coercitivas. El debilitamiento físico y la dependencia, unidos a la omnipresencia de la doctrina en los procesos de sentir, pensar y actuar del adepto, implican un estrechamiento y el lentecimiento en sus facultades cognitivas. Veremos ahora otras técnicas que intervienen sobre los procesos de cognición del sujeto, alterando la percepción y evaluación de las alternativas a su alcance. La denigración del pensamiento crítico. Con este procedimiento de denigrar el pensamiento crítico de un sujeto, la jerarquía de la secta pretende demostrarle al adepto la deficiencia e invalidez de sus procesos particulares de pensamiento. Se le conmina a entender sus concepciones como inseguras y poco fiables, y en consecuencia a reprimir los pensamientos surgidos de su propio yo, adaptándose a los del grupo. Con la denigración del pensamiento autónomo de un sujeto, se le conduce a la desvirtualización y a la renuncia de sus valores previos y de los métodos de análisis propios. El efecto consiguiente de desarraigo y desprotección facilita su proceso de desocialización, acrecienta su vulnerabilidad y acelera la absorción de los esquemas alternativos que la secta le proporciona. Entre los mandamientos que más insistentemente transmiten las sectas coercitivas a sus adeptos figura el de no pensar. Si antes vimos cómo el axioma pienso, luego existo, era sustituido de hecho por el obedezco, luego existo. Aquí se ve sustituido por el de creo, luego existo. Se trata de situar la creencia en el dogma en lugar del pensamiento autónomo. La pretensión de estas sectas es promover un sistema de creencia absoluto y cerrado que constituye lo que uno de los autores llama ciencia sagrada, a la que todo adepto ha de someterse y cuidar de la estricta pureza de su aplicación. De ahí se derivará la mentalidad cerrada que rechaza los hechos que contradicen sus ideas o con los que distorsiona para ser capaz de aceptarlos. El uso de la mentira y el engaño. La verdad es lo primero que se sacrifica cuando se entra a formar parte de un grupo exclusivo. La distorsión de la realidad y de la información mediante la ocultación, la mentira o el engaño es una de las técnicas más utilizadas por las sectas coercitivas, debido a lo eficaz que resulta en la consecución de sus fines. Las organizaciones totales en general justifican esta medida alegando la protección del individuo y la garantía de la consecución de los ideales y fines últimos. Con la sofisticación y entrenamiento en la utilización de la mentira y el engaño. Estas organizaciones van a conseguir que la víctima no se dé cuenta de la orquestación intencionada que se está aplicando sobre ella para cambiarla. Una de las fórmulas más usadas para tergiversar la realidad es el uso del reduccionismo a posturas maniqueas. Con todo el engaño fundamental practicado por las sectas consiste en empujar al sujeto a un proceso de transformación y conversión guiado por grandes ideales, pero negándole el conocimiento sobre el cual será su tipo de vida y a qué le obligará esa conversión. De nuevo, las promesas y las ensoñaciones pretenden satisfacer las expectativas emotivo-afectivas del sujeto e impedir con ello el análisis exhaustivo y razonado de la realidad. Demanda de condescendencia e identificación con el grupo. Este procedimiento consiste en demandar al individuo la sujeción a los cánones del grupo.
Es característica general de los grupos el premiar la condescendencia y la conformidad con los requerimientos del colectivo y castigar la desviación, pero cuando eso se hace bajo fuertes medidas de presión, se deberá hablar de un sistema coercitivo de influencia. A este respecto, el rol del líder juega un gran papel, más acentuado aún en las organizaciones de carácter piramidal, en tanto que en ellas éste ostenta el poder absoluto y por ello tienda a recurrir a estrategias de coacción-coerción para imponer tal poder. En las organizaciones sectarias, la presión grupal es una constante que no cesa y que a través de diferentes iniciativas y rituales impone sobre los miembros el sentido de sometimiento a una identidad colectiva homogeneizadora. El adepto, al conformarse con los postulados de la secta e identificarse con su líder, obtiene un mayor sentimiento de seguridad a costa de algún grado de infantilización mental y social. El fortalecimiento de la identidad colectiva bajo la exaltación del poder del grupo sirve para crear un sentido de pertenencia a un núcleo de escogidos que acrecentará la dicotomía maniquea del nosotros o el abismo. El odio por el enemigo común, real o inventado, es necesario para la unificación del colectivo. La presión que los grupos totalitarios ejercen sobre el sujeto para que adquiera la identidad social del grupo y delegue allí su responsabilidad, contribuye a generar en él un proceso de desindividualización. El control sobre la atención y el lenguaje. La atención del adepto puede ser conducida hacia los puntos de interés deseados mediante el control de los estímulos que se le presentan. Este control adquiere dos formas extremas de intervención, una por defecto y otra por exceso, que son la privación sensorial y la sobresaturación sensorial. En las sectas coercitivas es común promover la privación sensorial a través de la meditación, del aislamiento, de prácticas de no pensamiento, etc. Al reducirse el campo abarcado por la atención, gana en intensidad la concentración y la intensificación duradera de ésta, como suele suceder en torno a las tareas monótonas y reiterativas tan abundantes en las instituciones totales. La saturación, por otra parte, es utilizada frecuentemente por las sectas sobre el nuevo contactado. Una forma habitual consiste en ofrecerle una sobrecarga de mensajes nuevos a los que no puede explicar la suficiente elaboración que le permita realizar un juicio crítico y exhaustivo, por lo que se ve inducido a aceptarlos mecánica y pasivamente. En cuanto al lenguaje, si poseer una jerga común es signo de unidad y exclusividad en cualquier grupo, mucho más lo es en los sistemas cerrados de creencias, como es el caso de las sectas. La comunicación de un adepto se realiza en su mayor parte a través de clichés doctrinales adquiridos, que son frases cortas, contundentes y claras, que sustituyen a procesos de elaboración mental más complejos. Estas frases breves sirven de atajos interpretativos y conforman el llamado lenguaje del no pensamiento. A la vez, ese lenguaje totalitario está centrado en una jerga que lo abarca todo, abstracta, categórica e implacable. El grupo sectario acaba utilizando un vocabulario reducido y sobrecargado emocional e ideológicamente, que condiciona en gran manera la forma de pensar y sentir de sus miembros. Directamente vinculada con la manipulación del lenguaje se encuentra la de los símbolos. La simbología, igual que los rituales, permite a las sectas conectar con las emociones más profundas de los adeptos y transferir a estos
órdenes y contenidos de carga más intensa y eficaz que los comunicados verbalmente. Líder y doctrina, nuevos referentes de autoridad. Con el aislamiento, el control de la información, la separación del sujeto respecto a su medio y a su pasado, se consume en el proceso de desocialización promovido por las sectas coercitivas. En dicho proceso se incluye la caída de los valores y de las fuentes o principios de autoridad tradicionalmente aceptados por el sujeto. Valores y principios que serán sustituidos por los de la secta. En estas sectas, la representación de la autoridad es ostentada por el líder y en paralelo por su doctrina. El líder se sitúa en el vértice supremo de la estructura piramidal de la secta, lo más cercano a la divinidad. Su común narcisismo y la megalomanía se acrecientan más aún al comprobar la veneración que le profesan sus seguidores. El liderazgo es personal, de tipo carismático, y su autoridad descansa en las cualidades extraordinarias y sobrehumanas que sus partidarios le atribuyen. La doctrina es el dogma en el que los sujetos han de creer, aunque pueda aparecer ambigua, confusa y contradictoria. A ella se le concede un valor absoluto que la sitúa en la cúspide de la pirámide de valores del adepto. La extensión de la doctrina es ilimitada, alcanza desde la más pequeña precisión sobre cómo comportarse hasta el más abarcador principio ideológico. La doctrina es experta en todos los ámbitos y ostenta la omnipotencia, situándose siempre por encima de la persona. En definitiva, los fines perseguidos por la doctrina justifican los medios empleados para conseguirlos. Ahora hablaremos sobre los estados de conciencia. Por último, prácticas muy diversas como la hipnosis, la mediación, el cántico de mantras, tareas monótonas, privación o saturación sensorial, drogas, etcétera, etcétera, pueden ser utilizadas para inducir a estados disociativos en el sujeto desde los que incidir sobre las alternativas a tomar por él. La creación y mantenimiento de una continua alteración de estados de conciencia es una de las características más notables que aparecen en el ambiente de las sectas que usan la persuasión coercitiva. La aplicación de las técnicas hasta aquí descritas persigue la transformación paulatina del sujeto y el aumento de su dependencia respecto a la secta, para conseguir la conversión plena de éste a todo un sistema de vida abarcador de hasta los más ínfimos ámbitos de la existencia humana. En último término, a lo que aspiran estas prácticas, que utilizan niveles extremos de estrés y desorientación en el sujeto, es, acompañados de mensajes cargados doctrinalmente, es a generar una experiencia de conversión que persista en el tiempo, incluso cuando el grupo ha retirado gran parte de la presión. La conversión es un proceso dinámico que debe ser continuamente revigorizado. Por lo tanto, el grupo no solo necesita reclutar a los miembros, resocializarlos y conseguir su compromiso, sino que necesita que éste perdure en el tiempo. Las prácticas expuestas persiguen también la retención del miembro, fomentando el miedo o dificultando que el individuo pueda contemplar una existencia fuera del grupo. Sin embargo, este proceso puede interrumpirse por motivos variados, lo que puede conducir al abandono. Abandono de sectas coercitivas. Consideremos las formas de salir de una secta coercitiva según parta la iniciativa del propio sujeto, de personas externas al grupo o del propio grupo y de acuerdo con el consentimiento del individuo de considerar la idea de abandonar el grupo. De este modo, las formas de abandonarlo
Podrían ser, en primer lugar, de forma voluntaria o por iniciativa del sujeto, de forma voluntaria con la ayuda y tratamiento profesional externo, por la expulsión o mediante la desprogramación involuntaria. Existen varios o bastante consenso en decir que la mayoría de los miembros de los grupos sectarios acaban abandonándolos y que estos, la mayoría lo hará sin intervención externa aparente u organizada. La mayoría de las personas que abandonan estos grupos lo hacen por medios propios, sin la ayuda de desprogramación. Sin la ayuda de desprogramación u otro apoyo terapéutico. Y hubo un autor que dividió este proceso de desconversión en 3 etapas: desafección, suceso precipitante y separación. El factor crítico que puede llevar a la desafección es el deterioro de los lazos del individuo con el grupo, que de tal modo se encuentra desprovisto de apoyo social y cuidado. Cuando el apoyo social del grupo se desvanece, el individuo no cuenta con el grupo para disolver sus dudas y reafirmarse en su fe, y debe tratar de superarlas solo. Ello puede llevarle a un periodo de revisión y reflexión, donde inicialmente tratará de aportar validez y legitimidad a las creencias del grupo y justificar su involucración en él, lo que proseguirá hasta que las dudas sean resueltas, bien porque los problemas no generen disonancia por más tiempo o porque se trasluzcan irresolubles en el contexto del grupo. Generalmente las primeras dudas tratan de superarse de alguna forma entre varias posibilidades: represión o evitación, justificación o racionalización, redefinición o dar por bueno lo incorrecto, o refugiarse en alguna parte de las creencias donde el problema sea menos aparente. La dificultad en llegar a una conclusión acerca del significado de las dudas personales se ve exacerbada por el hecho de que frecuentemente el individuo, inmerso en un proceso activo de transformación personal, anticipa e incluso acoge favorablemente las pruebas y tribulaciones a las que se ve sometido, por lo que puede interpretar las dudas que se le plantean como simples etapas en su crecimiento. El proceso de desenganche comenzaría a partir de la presencia de uno de los siguientes factores precipitantes. Primero, una ruptura del aislamiento del mundo externo. 2. El desarrollo de relaciones diádicas no oficiales o no reguladas. 3. La percepción de ausencia de éxito en alcanzar la transformación del mundo. 4. La inconsistencia entre las acciones de los líderes y los ideales que simbólicamente representan. Hubieron unos autores que identificaron los siguientes motivos de abandono en una muestra de 308 ex miembros de sectas coercitivas. Tiempo pasado fuera del grupo, experiencias decepcionantes con el líder, darse cuenta de estar siendo manipulado o sentirse objeto de abuso y o explotación. En el mismo estudio, el 72% de los sujetos respondieron que las presiones del grupo hicieron difícil o muy difícil su abandono. También hubo un autor que señaló, a partir de su investigación, las dificultades que los exmiembros en general experimentaron a la hora de abandonar el grupo, explicando que narraban haber experimentado abuso psicológico en el caso de que los líderes se percataran de su intención de abandonar el grupo, con el objeto de hacerles permanecer y someterse al liderazgo. Con respecto al acto en sí del abandono, analizaremos las estrategias utilizadas por aquellos
que dejan el grupo por métodos propios, por ser esta la forma más frecuente de abandono. Hay 3 formas de abandono: el encubierto, el abierto y el declarado. El abandono encubierto describe a aquellos miembros que abandonan el grupo en secreto o clandestinamente, sin decírselo a otros miembros para evitar conflictos o malestares emocionales. Por ejemplo, pueden hacerlo en mitad de la noche mientras los otros miembros duermen. Aquellos que abandonan el grupo de ese modo generalmente perciben que anunciar su abandono a otros miembros pondrían en peligro el propio acto de la salida. El 42% de los sujetos abandonó el grupo de esta manera. Aquellos que abandonan abiertamente transmiten a sus líderes su descontento con el grupo. Los líderes tratan habitualmente de animar al individuo para que permanezca en el grupo hasta que se hace patente que el problema es totalmente insalvable. Por tanto, suele haber algún tipo de negociación infructuosa, aunque no abandonen el grupo en secreto, puesto que los líderes generalmente están informados. Estos miembros lo hacen discretamente y sin anuncios públicos al resto del grupo. El 47% de los exmiembros abandonó el grupo de este modo. Finalmente, el abandono declarado se refiere a aquellos miembros que declaran abiertamente al grupo su intención y razones para abandonar el grupo. Generalmente estas personas abandonarán el grupo directamente tras anunciarlo públicamente, sin ser disuadidos de manera rápida y precipitada. A veces son anuncios dramáticos de abandonos que incorporan muestras de ira y frustración. El 11% de los sujetos abandonó el grupo de esta manera. En resumen, el abandono se ve impregnado por una serie de dificultades que se traslucen en que la forma de llevarlo a cabo o la despedida del grupo sea en la mayoría de los casos a escondidas o sin publicidad ni anuncios públicos para el grupo. En un ambiente donde la disensión no es permitida, un miembro no puede sentirse capaz de afrontar la presión social del grupo para que se arrepienta y permanezca en el grupo, o para enfrentarse a las discusiones doctrinales y amenazas de cómo será su existencia en caso de abandonar el camino correcto. Las consecuencias sociales previsibles del anuncio de abandonar el grupo puede dificultar mucho el abandono e incluso impedirlo. En casos más extremos, los adeptos pueden temer por su propia integridad física. La separación final del grupo provoca una considerable turbulencia personal que dependerá en gran medida del compromiso e inversión realizada por el individuo en el grupo y el tiempo de permanencia en él. Y pues todo lo que viene a continuación se trata ni más ni menos que de la problemática jurídica que puede darse en estos casos. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a finalizar el tema de las sectas. Simplemente comentaros que para mí el tema de las sectas religiosas ha significado mucho, porque cuando yo estudié la carrera tanto de Derecho como de Criminología, tuve como profesor en las dos a don Manuel Jordán Montañés. Este señor fue el jefe de policía municipal de la ciudad de Valencia durante muchísimos años. Este señor, aparte de ser catedrático en Derecho Romano, además de, como bien digo, ser jefe de la policía local, además era un experto total en sectas. Y bueno, pues finalmente
no tuve ocasión de poder compartir con él esta sapiencia que él acumulaba durante la carrera de Derecho, pero sí tuve la suerte de compartir con él en los años de la carrera de Criminología todas estas experiencias, toda su sapiencia en estos temas, y la verdad es que siempre me sentí muy interesada, porque era un hombre que sabía cómo contar las cosas, cómo narrar y cómo explicaba cómo se sentían muchos de esos miembros que decidían finalmente abandonar estos grupos coercitivos. De verdad que fue un gran ejemplo como persona, como persona, como estudioso, como teórico, como muchas cosas. Y no me cabe nada más que estar muy agradecida a la vida de haberme podido cruzar en el camino de este señor y que me haya podido enseñar tantas cosas en Derecho como en Criminología. Muchísimas gracias, y este tema para mí, desde mi corazón, va siempre para don Manuel Jordán Montañés. Muchísimas gracias por haber formado parte en un momento dado de mi vida. Muchísimas gracias y hasta siempre para todos vosotros. Gracias. Muy buenas tardes.